por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Manuel Puente. Él es economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar aquí contigo. En materia económica, la noticia de esta semana es la divulgación por parte del Banco Central de Venezuela de las cifras oficiales. Teníamos muchos años de esto que se llamaba oscurantismo para los economistas, porque todos los análisis que hicimos aquí y en otros lugares siempre estuvieron basados en cifras extraoficiales. Ya teniendo las cifras oficiales, ¿qué implicaciones hay? Y sobre todo analizando la postura del Fondo Monetario Internacional, quien aseguró que a partir de este momento de cifras oficiales se podrían hacer análisis y proyecciones de lo que va a suceder en materia económica en Venezuela. ¿Por dónde comenzamos? Sí, hay dos ideas que claramente oficializan, revelan estas cifras publicadas después de 4 años, increíblemente después de 4 años. La primera, muy clara, es que se oficializa lo que es el colapso de la economía venezolana. Con las cifras que se publican, se devela que Venezuela ha perdido 47% de su PIB en los últimos 5 años. Esta es la peor crisis económica que ha vivido Venezuela en su historia y es la peor crisis que ha vivido cualquier economía latinoamericana en los últimos 50 años. Y la segunda idea, y que yo creo que va a traer mucho debate a lo largo de las próximas semanas, es que estas cifras también develan que la crisis económica venezolana comienza mucho antes de que se dieran las sanciones de los Estados Unidos y de que bajaran los precios del petróleo. Ya en el tercer y cuarto trimestre del año 2013 comienza la moderación de la economía venezolana y en el 2014 es el primer año de recesión, de contracción, cuando los precios del petróleo estaban en $98 el barril, cercanos a $100, y no había ninguna sanción económica. Conclusión, no hay correlación ni causalidad entre sanciones y caída de los precios del petróleo y contracción de la actividad económica. La explicación está en otros factores, como es, y con esto concluyo la idea, una errada política económica que se ha implementado durante los últimos 20 años. Cuando hemos hablado en este mismo escenario acerca de los errores en la política económica, según lo considera usted desde su visión como economista, siempre hablamos del tema del control de cambio, la flexibilización que hay a partir del anuncio de las mesas de dinero, que implica, se puede decir que hay una liberación del control de cambio en Venezuela hoy, hay una dolarización inminente de todos los procesos de la economía cotidiana, y quisiera analizar ¿cuál es este impacto que hay a partir de este momento? Sí, aquí hay dos parcelas. Una es un nuevo experimento cambiario, que son las mesas de cambio, pero en mi opinión, lamentablemente, ese experimento cambiario tiene muy pocas probabilidades de tener éxito. ¿Por qué? Porque las restricciones del pasado siguen presentes. ¿Cuál es el problema central? Venezuela tiene el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 21 años. En este momento tiene Banco Central solo 7.900 millones de dólares en reservas internacionales. Es decir, el gobierno no tiene la liquidez en dólares para liquidar al aparato productivo para repuestos, insumos, bienes finales, y no importa ya cuál sea el esquema, si es control de cambios, libre convertibilidad o mesas de cambio, no hay dólares. Conclusión, mientras el gobierno no busque ayuda financiera internacional y fortalezca su nivel de reservas e instrumente un mecanismo idóneo de liquidación sistemática de dólares al aparato productivo, no se va a destrancar el juego recesivo que ya lleva 6 años y este 2019 es el 6º año consecutivo de recesión en Venezuela. Puente, en economía lo que se llama menudeo en cuanto a la adquisición de divisas, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace un venezolano hoy para comprar un dólar? Bueno, ahí tan pronto tú instrumentas un control, y lo sabemos porque hemos tenido 3 controles de cambio en los últimos 30 años, se genera un mercado paralelo. Las economías y los agentes económicos se adecúan a las circunstancias. Entonces tienes un mercado paralelo donde la gente va y accede vía transferencia o vía efectivo a dólares y los paga a un tipo de cambio superior normalmente al del mercado oficial. Y entonces la economía, volviendo a tu punto anterior, ha terminado dolarizándose en gran medida de manera de facto. Lo mismo pasó en Zimbabue. Robert Mugabe instrumentó un experimento socialista, antiimperialista, y terminó tomando el dólar, la moneda del imperio, como moneda de curso nacional. Lo mismo está pasando en la Revolución Socialista Venezolana, un proyecto al menos nominalmente socialista y antiimperialista que adopta el dólar como moneda de curso. Y es una de las consecuencias de los desequilibrios que se han generado y las decisiones autónomas de los agentes económicos que han perdido toda credibilidad en la moneda, en el bolívar. Y eso es muy negativo. En mi opinión, sería mucho más sensato mantener el bolívar, tener la independencia del Banco Central, llevar a cabo un programa de estabilización con una política fiscal, monetaria y cambiaria coherente
que mantuviera la fortaleza del bolívar y se sigan haciendo las operaciones en bolívares y tú tengas la potestad de jugar de manera contracíclica ante los ciclos económicos. La dolarización, en mi opinión, no es la mejor salida a esta crisis, pero es lo que probablemente está pasando de manera de facto, a pesar de lo que los economistas creemos es la mejor opción de política económica para Venezuela. Puente, vimos cómo hace algunos meses, cuando se trataba de dar una respuesta en materia económica por parte del Ejecutivo, se planteó el tema de los criptoactivos. ¿Qué pasó con esta iniciativa? ¿Cuál es el alcance que tienen hoy? ¿Y cuál es el valor económico del petro? Sí, yo he hecho un esfuerzo intelectual, créeme, con mucha honestidad intelectual, por conseguir algunas virtudes de la política económica, pero en este momento no las hay. Y el criptoactivo, la criptomoneda, es una entelequia. El petro, las criptomonedas existen en el resto del mundo, pero el petro, que es la criptomoneda venezolana, es una entelequia, no existe, no ha tenido ningún éxito y no ha podido sustituir las operaciones que de manera natural se hacen en dólares o euros. En este momento todavía el 80% de las operaciones de mercancías que se hacen en el mundo se hacen en dos monedas, dólares y euros. Y las criptomonedas tienen un espacio muy pequeño y particularmente el petro ha sido, en mi opinión, un fracaso como criptomoneda porque simplemente no es una moneda de referencia para ninguna transacción de Venezuela con el resto del mundo. Las políticas de la banca privada, ¿cómo se calibran hoy cuando había una controversia hace días de todo lo que es el tema del anclaje legal? Claro, este tema del anclaje es un debate muy importante. Uno entiende en términos de política económica por qué el gobierno ha aumentado el anclaje, tratando de reducir los niveles de liquidez. Detrás del proceso de hiperinflación lo que tiene es una liquidez, dinero circulando en la economía, el M2, que ha crecido de manera exponencial y ha generado presiones muy fuertes sobre los precios. Cada vez produces menos bienes y cada vez hay más dinero circulando en la economía. Entonces esa presión está ahí y aumentar el anclaje es de alguna manera prender una aspiradora para recoger liquidez del sistema. Claro, con eso puedes suavizar un poco el ritmo de crecimiento de los precios, pero pagas el costo en recesión, porque estás dejando seco a los bancos y al aparato productivo para tener acceso a crédito para poder apalancar su producción. Entonces hay un dilema ahí entre evolución de los precios de la economía y producción. Y entonces al final puede ser el remedio más peor que la enfermedad, más caro que la enfermedad. Un dilema también complejo en lo cotidiano es el control de precios y el abastecimiento. ¿Cómo se puede hablar hoy en Venezuela en cuanto a este tema de control de precios cuando vemos que hay muchos establecimientos que comercian sus productos en monedas extranjeras y de alguna manera hay un flujo de libre mercado en lo práctico? Sí, yo no soy dogmático. Yo creo que los estados pueden intervenir para generar equilibrios y no necesariamente es negativo, pero el dilema tiene que ser resuelto de manera inteligente y en este caso no está generando más costos que beneficios lo que estás haciendo en términos de política cambiaria y política monetaria. ¿Cuáles deberían ser los correctivos en materia económica que se deberían hacer a partir del momento que se vive hoy en Venezuela? Bueno, tienes que instrumentar, yo voy a decirlo con toda claridad, Venezuela tiene que construir un cambio político, una transición institucional democrática por vías electorales, elegir un presidente de oposición o de gobierno, no importa, yo no me meto en esa discusión, que tenga amplia base de apoyo político. El 85% del país, dicen las encuestas, quiere un cambio político. Bueno, habría un nuevo presidente que pudiera tener el 60-70% de apoyo popular, tendría el mandato popular político para instrumentar un programa de estabilización y ese programa de estabilización tendría que tener 4 o 5 patas claves, monetario, fiscal, cambiario. Tienes que buscar ayuda financiera internacional para fortalecer sus reservas, tienes que desmontar el control de cambio, esa es una de las camisas de fuerza centrales que tiene el sistema, tienes que eliminar la mayoría de los controles de precios, que era tu pregunta original, tienes que llevar los precios a un nivel que cubran costos de producción, si no los productos desaparecen de los anaqueles y es por eso que tienes el problema de desabastecimiento. Tienes que buscar ayuda financiera internacional y capital humano para reinventar la industria petrolera, el corazón de esta economía, y tienes que llevar a cabo una política, una reforma, y con esto cierro la idea, fiscal. Tienes que reducir, y lo presentó claramente el presidente Maduro hace algunas semanas, reducir la brecha entre ingresos y gastos para evitar el financiamiento monetario de los déficits y generar presiones inflacionarias. Y todo ese programa de estabilización, que tiene algunas otras patas, tienes que acompañarlo, en mi opinión, por razones de economía política, con una política social muy agresiva, mucho gasto social de buena calidad. Primero, aumentando el salario de los venezolanos en una primera etapa y segundo, generando subsidios directos focalizados
al 50 o 60% más humilde de la población, para que esa población tenga acceso a los alimentos y medicinas necesarios y te acompañe en la estabilización y la recuperación de crecimiento, abastecimiento y producción. Puente ha señalado varias cosas interesantes. El tema del aumento de salario. Lo hemos vivido los venezolanos en la historia reciente a partir de todas las escalas de aumentos que ha habido y que se diluyen a raíz del proceso inflacionario. ¿Cómo hacer una protección del salario en ese sentido y cómo debería ser una política de aumentos para garantizar que el poder adquisitivo se consolide? Eso es una buena pregunta, Andrina. El punto es que el aumento sea en términos reales y siempre sea por encima de la inflación. Entonces, el problema de fondo de la política económica es controlar el proceso de alta y persistente inflación o hiperinflación. Tiene que estabilizar el nivel de precios, tener precios que converjan con América Latina, que es de un dígito, 4% es el promedio de América Latina, y una vez que tú logres eso, ir haciendo aumentos salariales que estén siempre por encima de inflación para que el salario real, no nominal, de los venezolanos aumente y su capacidad de compra sea superior. ¿Qué ha pasado con los aumentos de los últimos 3, 4 años? Que siempre han estado por debajo de la inflación y cada día los venezolanos tienen un ingreso real menor y menos capacidad de compra y se han empobrecido y pauperado más las familias venezolanas. En cuanto a los subsidios directos, ya lo hemos hablado antes, el tema de la gasolina sigue siendo un pilar fundamental porque se ha hablado en muchas ocasiones de la necesidad de ajustar el precio y sincerarlo, pero sin embargo no se ha hecho. Hoy en día yo creo que los venezolanos ni siquiera saben en lo cotidiano cuánto cuesta un litro de gasolina. ¿Cómo hacer este ajuste sin un impacto social a la par de la crisis de desabastecimiento de gasolina que se vive hoy en ciertos estados de nuestro país? Sí, yo creo que tenemos que aprender de esta terrible crisis. Van 6 años de crisis, 6 años de contracción, de 2 años de hiperinflación. Tenemos que aprender de ella. El modelo que hemos seguido no da resultados, no genera bienestar, no genera riqueza, equidad y justicia. Tenemos que cambiar. Y una de ellas es esa política de subsidios que generan múltiples distorsiones. Uno muy claro es la gasolina. Una gasolina que de lejos genera gigantescas pérdidas porque no cubre ni siquiera sus costos de producción. Entonces el primer target de aumento de la gasolina en un plan probablemente de 3, 4, 5 años tiene que hacerse piano y protegiendo a los grupos vulnerables, tiene que buscar al menos cubrir costos de producción. Ese es el primer target. Y lo mismo tiene que hacerse con los servicios de electricidad, con los servicios de agua. Los servicios tienen que ser autosustentables y tienen que cubrir el precio de venta, el precio del servicio tiene que cubrir los costos de producción. Esa es una regla fundamental para darle viabilidad a los servicios públicos de un país. Puente, en materia del impacto en lo económico de las sanciones, ya ha hecho usted su análisis en el cual asegura que la crisis económica estaba previa a este proceso de sanciones, pero ha habido denuncias esta semana, por ejemplo, ante la ONU, donde Elvis Amoroso denunciaba el secuestro de los activos del país, como la empresa Citgo. ¿Qué impacto tiene esto y estas decisiones políticas que lo internacional se están tomando sobre nuestro país en los ciudadanos normales, en los ciudadanos de a pie? Y vamos a decirlo con la misma objetividad que dijimos lo anterior. No todas las medidas internacionales son positivas. Yo creo que medidas puntuales sobre individuos, sobre personas, pueden ser correctas, sobre todo si esas personas están involucradas en hechos de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. Pero medidas generalizadas que tengan impacto sobre el ciudadano venezolano, por ejemplo, la suspensión de vuelos entre Venezuela y Estados Unidos, eso no tiene ninguna racionalidad como política de los Estados Unidos contra el gobierno, porque al final quienes pagan la cuenta son los ciudadanos de a pie. Entonces hay que decirlo con la misma honestidad intelectual que uno dice lo anterior. Sin embargo, hay que dejar muy claro que esta crisis, este colapso económico, no tiene ninguna correlación con las medidas de embargo. Este colapso es consecuencia de 20 años de errores en política económica y de un proyecto de desarrollo, un modelo de desarrollo que tomó todas las decisiones erradas. Venezuela es hoy un manual de macroeconomía de todo lo que no se debe hacer en política económica. ¿Cómo resolver ese manual para que al final exista una luz al final del túnel? Bueno, aquí hay que construir una narrativa, y esto ya tiene que ver con política, con medios y con economistas. Una narrativa en 2 direcciones. Una, hay que hacer digerible, potable, cuáles son, por qué Venezuela ha llegado a esta esquina tan oscura de su historia económica. ¿Por qué? Hay ideas que te llevan al bienestar y ideas que te llevan al fracaso. Y los venezolanos tenemos que tener claridad de ellas. 2, hay que construir una narrativa de cuáles son las opciones de política económica que te llevan al éxito, al crecimiento, a la redistribución. Podemos ver alrededor de América Latina, podemos ver a Perú y Bolivia, las 2 economías más exitosas, más dinámicas en términos de crecimiento en América Latina,
economías que han crecido a altas tasas con inflaciones de un dígito y que tienen mucho menos potencial que nosotros. Ver a nuestro alrededor y ver qué están haciendo ellos y replicar muchos de lo que están haciendo ellos. Eso es una de las cosas buenas de llegar de últimos a la reforma. No hay que inventar el agua tibia. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. José Manuel Puente, economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Gracias por habernos acompañado. Mil gracias a ti, Andrina. Y gracias.